Un saludo, que el Señor os bendiga grandemente. Bienvenidos a una nueva clase del seminario. Hoy vamos a comenzar otra parte nueva de la teología sistemática que se conoce como Cristología. Es una de las partes más importantes de todas cuantas vamos a ver en esta asignatura, porque vamos a tocar doctrinas que son esenciales, vitales, fundamentales para nuestra fe, para el cristianismo. Sin las doctrinas que vamos a ver hoy, hermanos, no se sostiene nuestra salvación. Por lo tanto, es una doctrina totalmente fundamental y necesitamos verla con tranquilidad. Y es precisamente una de las doctrinas más atacadas a lo largo de la historia del cristianismo y que está siendo más atacada hoy en la actualidad. La cristología se divide básicamente en dos partes. Una es la persona de Cristo y una segunda parte que es la obra de Cristo. Es decir, quién es Cristo y qué es lo que ha hecho Cristo. Nuestra esperanza, hermanos, nuestra confianza radica en la persona de Cristo. No es una religión, no es una idea, no es una filosofía, hermanos. Lo que sustenta nuestra fe es una persona, y esa persona es Jesucristo. Jesucristo es el centro de todo lo que nosotros somos. Si no fuese por Cristo, nosotros no podríamos ser salvos. Es únicamente a través de Cristo que nosotros podemos ser salvos. Es únicamente a través de Cristo que nosotros podemos ser santos. Y es únicamente a través de Cristo que un día entraremos en gloria, tendremos un cuerpo glorificado como el suyo. Gloria a Dios por la persona de Cristo. Necesitamos centrarnos en su persona, en verla a lo largo de todas las escrituras, como la misma escritura dice, que habla de él. El centro de las escrituras es Jesucristo. Así que, hermanos, para nosotros esta doctrina tiene que ser esencial, vital, y tenemos que profundizar en ella, porque conocer a Cristo no solamente es el principio de la vida cristiana, sino es el todo. Y en la lección de hoy vamos a estar viendo quién es Cristo. Vamos a ver su persona. Posiblemente en la lección siguiente seguiremos desarrollando parte de este tema, porque no nos da tiempo para abarcarlo todo, pero hoy vamos a avanzar bastante, vamos a ver bastante de lo que queremos tratar acerca de la persona de Cristo. Y cuando hablamos acerca de la persona de Jesús, de Jesucristo, siempre debemos tener en mente que en Cristo residen dos naturalezas. Desde la encarnación, Jesucristo fue completamente hombre y completamente Dios. Esa es la centralidad de todo lo que vamos a ver acerca de esta doctrina. Es decir, en Cristo residen dos naturalezas. La Escritura enseña que Jesucristo fue completamente Dios y completamente hombre en una persona, y así será para siempre. Es decir, que el Señor permanece en un cuerpo humano glorificado allí en el cielo. Y como digo, es una doctrina no solamente esencial, de vital importancia. Hermanos, hay diferentes doctrinas y hay algunas de ellas que son vitales para la salvación. Necesitamos tener un conocimiento acerca de nosotros mismos, de nuestro pecado, de la persona de Dios, de la cruz, de la redención, y entre todas ellas está la doctrina vital y esencial de la deidad y humanidad de Cristo. Fíjate lo que dice Miguel Núñez en su libro, me gusta cómo lo expresa en el libro Jesús, el hombre que desafió el mundo y que confronta tu vida. Dice: negociar la divinidad de Jesús es negociar toda la fe cristiana. Satanás conoce eso y por lo tanto ha tratado de levantar múltiples movimientos que a lo largo de la historia han tratado de negar esta verdad. Él conoce que si logra convencer a las personas de que Jesús no es Dios, todo el cristianismo colapsaría, porque la fe cristiana descansa sobre el hecho de que fue Dios mismo, el único ser perfecto, el que vino y pagó por nuestros pecados. Igualmente, rechazar la humanidad de Jesús es tirar por los suelos todo el movimiento cristiano, porque si Jesús no fue hombre, no calificaría para ir a la cruz en nuestro lugar. Y luego dice: nunca negocies ninguna de estas dos cualidades de Jesús. Quiero llevarte a un versículo que se encuentra en la primera epístola de Juan, la quiero leer en la Nueva Traducción Viviente. Primera Juan 4, versículos 2 y 3 dice:
Esta es la manera en que sabremos si tienen o no el Espíritu de Dios, referente a las personas, ¿no? Dice, si una persona que afirma ser profeta reconoce que Jesucristo vino en un cuerpo humano, esa persona tiene el Espíritu de Dios. Por supuesto no está diciendo que simplemente por afirmarlo ya sea un hijo de Dios, un nacido de nuevo, un regenerado, no. Está hablando de que esa es parte de las cosas que se tienen que dar en alguien que ha nacido de nuevo, en un regenerado, que reconoce que Jesucristo tuvo una naturaleza humana, que descendió y se hizo hombre. Y dice el versículo 3, pero si alguien afirma ser profeta y no reconoce la verdad acerca de Jesús, aquella persona no es de Dios. Tal persona, fijaros lo que dice, tiene el espíritu del anticristo, del cual ustedes oyeron que viene al mundo y de hecho ya está aquí. Este versículo es muy profundo, hay muchas cosas en las que nos podríamos detener aquí, pero hermanos, hay algo aquí que resalta, que reluce en lo que quiere transmitir Juan. Y es el hecho, hermanos, de que si alguien ha nacido de nuevo, si alguien tiene un corazón verdaderamente regenerado, no va a negar ni la humanidad de Cristo ni la deidad de Cristo. Si alguien viene con el cuento de que Cristo no es Dios o que Cristo no fue hombre y que sigue teniendo ese cuerpo humano, que no descendió como Dios y se hizo hombre, esa persona está en la mentira, está en el error, no ha nacido de nuevo, porque nacer de nuevo, una de las cosas que requiere es la total comprensión y convicción, de que Dios descendió y se hizo hombre en la persona de Cristo. Hermanos, dice, tal persona tiene el espíritu del anticristo. Fíjate qué fuerte lo expresa aquí Juan, inspirado por el Espíritu Santo. Lo que está diciendo, por supuesto, es no que estuviese endemoniado, aunque se puede dar el caso, pero que está en la mentira, está predicando en contra de Cristo, está predicando totalmente en contra de lo que revelan las Escrituras. Así que, hermanos, si alguna vez alguien viene con esta enseñanza, esa persona no ha nacido de nuevo, no la escuches e intenta hacerle ver de que está equivocado y que ojalá el Espíritu Santo le ilumine y lo traiga a salvación. Bueno, a esta unión de las dos naturalezas de Cristo, la naturaleza humana y la naturaleza divina, se le conoce teológicamente como unión hipostática. Hipóstasis viene de una palabra en griego que es hipóstasis y significa sustancia, naturaleza o esencia. Así se le conoce a esta doctrina de que Jesús tiene dos naturalezas, una divina y una humana. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo a los filipenses. En Filipenses 2, versículos 5 al 8, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Fijaros, dice, siendo en forma de Dios, es decir, siendo Dios, versículo 7, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se hizo hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, lo que dicen estos versículos escritos por el apóstol Pablo es que Cristo, siendo Dios, se humilló y dejó su gloria por un tiempo, siendo Dios, en un acto de sometimiento voluntario al Padre, aceptó hacerse hombre y cumplió con los propósitos de su Padre. Dice el verso 7 que se despojó a sí mismo. ¿Qué quiere decir eso? La palabra utilizada aquí en el griego, en el original, en el griego koiné, es kenosis, que significa vaciar. Y lo que quiere transmitir es que dejó a un lado su gloria, que limitó sus atributos, que puso límites a su deidad. Y lo hizo voluntariamente y porque tenía la capacidad de hacerlo como Dios. Y esto lo hizo durante el tiempo de su encarnación, es decir, durante el tiempo que permaneció con nosotros aquí en la tierra. Pero durante ese tiempo no significa que renunció a su divinidad, a su deidad, que dejó de ser Dios. No, Cristo, a pesar de haberse hecho hombre, nunca dejó de ser Dios ni perdió ninguno de sus atributos. Como algunos teólogos liberales afirman, y eso, hermanos, es una completa y absoluta herejía.
Lo que Dios es, siempre lo ha sido y nunca lo dejará de ser, porque si no, hermanos, dejaría de ser Dios. Si Dios perdiera alguno de sus atributos, entonces dejaría de ser Dios. Así que, hermanos, lo que vemos es que Dios deja a un lado sus derechos en la persona de Cristo, sus privilegios, el uso de algunos de sus atributos. Y esto, hermanos, lo hizo a propósito, porque Él vino como representante de los hombres, como el segundo Adán, el postrer Adán. Se encarnó en una naturaleza humana y lo vemos, por ejemplo, cuando Jesucristo tuvo hambre. Él tenía la capacidad de poder haberse quitado ese hambre de cualquier forma, o por ejemplo con los milagros que hizo. Cristo tenía la capacidad de sanar a todo el mundo y no lo hizo. En ocasiones sanaba, en ocasiones no, y Él podía así con un chasquido de dedos, hermanos, sanar a todas las personas que habían allí. Pero Él limitó su gloria, limitó sus atributos. Como dice aquí Pablo en Filipenses, se vació a sí mismo, puso restricción a su poder. Y eso no indica necesariamente que no tuviera ese poder, sino que puso restricciones durante su tiempo aquí en la tierra como hombre. Hay un texto muy popular en relación a todo esto que a veces da lugar a controversias, a malentendidos, que es mal usado por aquellos que precisamente atacan la divinidad de Cristo porque no han nacido de nuevo. Se encuentra en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, verso 36. Y fijaros, porque es cuando los discípulos le preguntan a Jesús acerca del fin de los tiempos, de qué iba a pasar, cuándo iba a ser, y Jesús, entre otras cosas, le responde lo siguiente, y le dice: pero del día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Bueno, este versículo puede transmitir la idea o dar la sensación de que Jesús no lo sabía todo, de que no era omnisciente, de que si solamente lo sabía el Padre y él no era Dios. Entonces, hermanos, ¿cómo se resuelve esta controversia? Porque esto no es lo que nos enseñan las Escrituras. Las Escrituras claramente nos muestran a Cristo como Dios. Él mismo afirmó ser Dios, como ahora veremos en varias partes en los Evangelios. Pues esto se entiende entendiendo la kenosis, de que Dios limitó sus atributos, y entre esos atributos, en su humanidad, limitó su omnisciencia. A veces la puso en funcionamiento cuando discernía el corazón de los hombres, veía los pensamientos de los hombres, pero en otras ocasiones vemos como Cristo crecía en sabiduría conforme iba creciendo como hombre, como cuando pasó de joven a adulto, y como en ocasiones como esta, cuando Él habla como hombre y dice que solamente el Padre lo sabe. Hermanos, Lucas 2:52 dice: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Dios no necesita crecer en sabiduría, pero aquí Jesucristo, hecho hombre, limitando sus atributos, en este caso la omnisciencia, ¿qué es lo que sucede? Que necesita de esa edad de joven, de adolescente a adulto, necesitaba crecer en sabiduría, a pesar de él tener todavía su naturaleza divina, la cual no necesitaba aprender absolutamente nada. Esto nos puede chocar, es un misterio, hermanos, pero esta es la realidad que nos muestran las Escrituras y tenemos que aceptarla y estar plenamente convencidos de ella. Volviendo a la unión hipostática. Esa unión de la naturaleza humana y divina no es una fusión. No podemos confundir unión con fusión. Bueno, ¿y a qué nos referimos con esto? Este es un tema muy importante porque aquí se genera malentendidos. Cuando hablamos de que no hay una fusión, sino que hay dos naturalezas independientes en Cristo, es básicamente lo que estamos diciendo, que esas dos naturalezas no es que hicieran así, se fusionaran y se convirtieran en una nueva naturaleza. No, esas dos naturalezas permanecen siendo independientes, pero al mismo tiempo están ligadas en la persona de Cristo. No se pueden dividir. Siguen siendo completamente naturaleza humana y naturaleza divina, pero no se fusionan. Es decir, no se entremezclan y crean una naturaleza nueva. Se unen, están juntas, como si hiciéramos así, digamos. No se puede desligar y eso permanece en la persona de Cristo. Las dos naturalezas, sin llegar a fusionarse, sino a estar totalmente unidas, conectadas, que no pueden ser desligadas. Y este punto, hermanos, la verdad es que fue
es muy importante porque a lo largo de la historia de la Iglesia hubo bastante malentendidos con respecto a esto, a esta unión hipostática que no es una fusión, y por causa de eso se hizo un concilio en el año 451 después de Cristo, conocido como el Concilio de Calcedonia. Y ahí fue donde se debatió y se formuló claramente esta doctrina de la unión hipostática, es decir, que Cristo tiene una naturaleza humana y una naturaleza divina. Así que, hermanos, vemos como a lo largo de la historia de la Iglesia, como decía al principio, han habido movimientos herejes que postulaban pues esto, en contra de esta doctrina, y todavía siguen habiéndolos a día de hoy. Bueno, dicho todo esto, vamos a pasar ya a ver la deidad de Cristo y luego la humanidad de Cristo. Empezamos primero con la deidad de Cristo. Bueno, la enseñanza tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, es decir, a lo largo de todas las Escrituras, es realmente abrumadora. Encontramos versículos a lo largo de todas las Escrituras que nos confirman la deidad, la divinidad de Cristo. En el mismo Génesis ya vemos esa pluralidad en Dios. Vemos cómo son tres personas. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y habla de Dios en plural. Luego vemos otros versículos conforme vamos avanzando en la revelación de que nos muestran al Hijo de Dios, a Jesucristo. En el Salmo 45, en el versículo 6, dice: tu trono, oh Dios, y es un salmo mesiánico, es decir, un salmo que habla del Mesías, un salmo que habla de Cristo. Dice: tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Hebreos, en el capítulo 1, nos enseña que este pasaje, este salmo y este pasaje concreto tratan acerca de Jesucristo, en donde Cristo es llamado claramente Dios. Vemos algo parecido en el libro de Isaías. Dice en Isaías 9:6: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Bueno, esta profecía claramente habla sobre Cristo y, entre otras cosas, le llama Dios fuerte. Vemos la deidad de Cristo. Hay muchos más textos en el Antiguo Testamento que podríamos ver, pero con estos dos creo que es suficiente. Vamos a pasar al Nuevo Testamento, donde la revelación es mucho más visible y completa, en donde Jesucristo es llamado Dios y Señor. Por ejemplo, en Juan capítulo 1, es uno de los capítulos donde más claramente se ve la deidad de Cristo. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Bueno, los judíos tenían mucho cuidado de mencionar o escribir el nombre de Dios, y para poder hacerlo, ellos tenían una serie de palabras o expresiones o nombres que utilizaban para referirse a Dios, y entre ellas estaba el verbo. El verbo viene del griego logos, que quiere decir, significa la palabra. Para ellos la palabra se refería a Dios. Es decir, aquí claramente cuando Juan escribe esto, le está haciendo énfasis en que Jesús era Dios. Le está hablando claramente de que Jesús era el Hijo de Dios y el mismo Dios, hecho hombre. Así que esto para los judíos era muy claro, muy visible, y no solamente para ellos, sino también para los gentiles, para los griegos, porque para los filósofos gentiles el logos era el principio o la fuerza que gobernaba el universo y que le daba coherencia a todas las cosas. Así que tanto para judíos como para gentiles, cuando Juan utiliza esta expresión, el verbo, está hablando claramente de Dios. Jesucristo es Dios. Hay otros versículos más a lo largo del Nuevo Testamento que nos hablan claramente de Cristo como Dios. Uno de ellos es Romanos 9:5, que dice: Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Fíjate que dice: el cual es Dios sobre todas las cosas. O Tito 2:13, que dice: nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Está hablando de Cristo como Dios y Salvador. El mismo Jesucristo también afirmó ser Dios. En Juan 8, 51 al 58 dice: de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte.
Está hablando aquí Jesús con los fariseos. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio, Abraham murió y los profetas, y tú dices, son aquí claramente los fariseos los que le están diciendo a Jesús de que está endemoniado. Dice, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Fijaros lo que está diciendo aquí, se está identificando claramente como el Mesías. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron ellos, versículo 59, clave para entender lo que acababa de decir Cristo aquí, dice, tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. Hermanos, ¿por qué ellos tienen esta reacción tan brusca, tan radical de repente de querer apedrear a Cristo? Porque Jesús había dicho que antes de que Abraham fuese, yo soy. Es decir, yo existo desde la eternidad. Yo soy el que soy. Esa es la expresión en el original de los manuscritos. Cristo se estaba identificando claramente como Dios. Y eso a los judíos, a los fariseos, les pegó una aguantada tremenda, hermano. Y lo quisieron apedrear porque lo entendieron como una blasfemia de Jesús. Decir que eras el Hijo de Dios y que eras Dios mismo era una blasfemia para ellos, por eso querían matarlo. Más tarde en Juan 10:30, Jesús vuelve a decir de nuevo, yo y el Padre uno somos. Cristo, hermanos, se está afirmando aquí ser igual al Padre. Y nuevamente los judíos en el versículo 33, mirar cómo reaccionan, quieren de nuevo apedrearlo. Dice, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Jesucristo afirmó ser Dios, por eso querían matarlo. No, para ellos esto era inaceptable, que Cristo fuera Dios, que Él afirmara ser Dios. Hermanos, Juan 14:9 dice, Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? Uno de sus discípulos. Dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque ha visto a Dios. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Hermanos, es tremendo. El Evangelio de Juan precisamente es un evangelio que enfatiza la deidad de Cristo. Está escrito desde ese enfoque, de mostrar a Cristo como Dios. Hermanos, hay muchos más versículos, no solamente en Juan, aunque ahora vamos a ver algunos más de Juan, pero a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Jesucristo también se presenta como el objeto de adoración del creyente. Y entendamos, hermanos, que los judíos solamente adoraban a Dios. Que alguien aceptara adoración o que adoraran a esa persona era algo totalmente contrario, porque los judíos tenían una religión monoteísta, es decir, no podía existir otra adoración que no fuera dirigida a Dios. Fijaros desde el mismo principio del Evangelio cómo a Jesús se le da adoración y recibe adoración y nunca la rechaza. Siendo un niño, en Mateo 2, 10 al 11 dice, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose en actitud de adoración, dice que lo adoraron. Recibió adoración. En Juan 5:23 dice, el Padre todo el juicio dio al Hijo para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Y ahí está hablando de adoración, de reconocimiento. Ahí está hablando precisamente de eso que solamente se le puede dar a Dios, esa honra que solo se le puede dar a Dios. Y si tú conectas este texto con Isaías 48:11 que dice, mi honra, Dios está diciendo, mi honra no la daré a otro. ¿Qué está sucediendo aquí? Que Dios el Padre está reconociendo en Cristo que Él es
como Él, y que Él es digno de toda honra y alabanza. Hermanos, un texto más que muestra, por ejemplo, esto lo encontramos en Juan, cuando el ciego de nacimiento es sanado, en Juan 9, 35 al 38, dice: oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor. ¿Y qué hizo inmediatamente? Le adoró. Y Jesús no rechazó esa adoración de ese hombre. ¿Por qué? Porque esa adoración era apropiada. Estaba adorando al mismísimo Dios hecho hombre. Cristo era Dios, hermanos. Jesucristo también es descrito como Dios y realizando las mismas obras de Dios, como crear el universo, perdonar pecados y muchas cosas más, hermanos. Volvemos al Evangelio de Juan. Dice en Juan 1, 1 al 3: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, lo hemos leído antes. Dice: este era en el principio con Dios. Y del verso 14 al 18 dice: todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. He rescatado una parte de esos versículos, ¿vale? No he leído todos los versículos, pero fijaros porque aquí hay algo a remarcar. Todas las cosas por Él, por Jesucristo, fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Vemos a Cristo como agente en la creación, como sustentador de todo lo que existe. En Colosenses 1, 15 al 20, este es posiblemente uno de los textos que más habla claramente de la deidad de Cristo. En esta epístola a los Colosenses dice: Él es, hablando de Cristo, la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Y cuando dice el primogénito de toda la creación, no está diciendo que fue el primero en ser creado. Está hablando de que tiene la preeminencia sobre toda la creación. Esa es la traducción correcta, la preeminencia sobre todo lo que existe en el universo. Dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Hermanos, este texto en Colosenses es un texto precioso que nos muestra la deidad de Cristo de una forma solemne y sublime, hermanos. Podríamos usar muchos más textos, por supuesto que los hay, para demostrar la deidad de Cristo, pero creo que es suficiente, hermanos. Queda claro que Cristo es Dios, que está bien afirmado en todas las Escrituras, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, y no solamente en los Evangelios, sino también en las epístolas. Y Jesucristo es Dios, hermanos, porque comparte los honores dados a Dios, recibe adoración como hemos visto, comparte los atributos de Dios, es santo, justo, todopoderoso, todos los atributos que ya vimos. Jesucristo comparte los nombres de Dios también, lo vemos en varios versículos, se le nombra como Señor, como Dios, también como el Alfa, la Omega, el principio, el fin. Jesucristo comparte las obras que Dios hace, perdona pecados, y nadie puede hacer eso sino solo Dios, resucita a los muertos, y nadie puede dar vida sino aquel que es vida, que tiene vida, que es el dador de vida. Crea el mundo, vemos como Dios es por medio de Él que todo existe y subsiste, y Jesucristo comparte el asiento del trono de Dios, como vemos también en las Escrituras. Hay varios movimientos cristianos actuales que niegan la divinidad de Jesús, que se autodenominan cristianos, pero digo que se autodenominan porque realmente no lo son, porque tú no puedes decir que eres cristiano, como hemos dicho antes, leyendo 1 Juan 4, si tú niegas o bien la humanidad o bien la deidad de Cristo. Y aquí tenemos dos
movimientos religiosos que son reconocidos de hecho como sectas, que son los Testigos de Jehová y los mormones. Ambos niegan la deidad de Cristo. Los Testigos de Jehová creen que Jesús fue creado por Dios, fue un ser creado, y que como persona creada fue hijo de Dios, pero no es Dios mismo. Por otro lado tenemos los mormones, que niegan que Jesús sea Dios y lo ven únicamente como un profeta de Dios. Creen en Jesús, pero en sus enseñanzas creen que fue un gran profeta, pero no creen que fuese Dios mismo. De acuerdo a sus enseñanzas, Joseph Smith fue el último de los profetas, el último después de Cristo, quien vino a completar la revelación de Dios, porque todavía no estaba completa según ellos, y a llamar a la iglesia que se había desviado del camino. Estos dos movimientos, hermanos, son movimientos heréticos, herejes, no son movimientos realmente cristianos, aunque su nombre diga la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días. Realmente no es de Jesucristo. Es todo un marketing para entrarle a más personas, pero realmente son un movimiento hereje que tenemos que condenar. Pasamos ya a la humanidad de Jesús. Bueno, defender la humanidad de Cristo es tan importante como defender su deidad, porque como hemos visto ya y lo hemos enfatizado bastante, si Jesucristo no hubiese sido completamente hombre y completamente Dios, no hubiese podido salvarnos, así que de esto depende nuestra salvación. Vamos a ver la humanidad de Cristo brevemente en tres partes: su nacimiento virginal, sus debilidades y limitaciones, y por último su humanidad sin pecado. Vamos a empezar con el nacimiento virginal, que lo afirma la Escritura claramente a lo largo de los Evangelios, pero vamos a leer concretamente Mateo 1:18, que dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, antes que tuviesen relaciones sexuales, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Aquí hay algunas cosas en las que tenemos que meditar, hermanos, con respecto al nacimiento virginal. Jesucristo mismo podría, como Dios, haberse hecho hombre allí en el cielo y descender de alguna otra manera aquí en la tierra sin tener que pasar por el vientre de una mujer, como María. Pero entonces, si hubiese sido así, hermanos, hubiese sido muy difícil para nosotros creer en la verdadera humanidad de Cristo, en la completa humanidad. Y además no hubiera sido parte de la raza humana que descendía físicamente de Adán. No hubiese podido ser llamado el segundo Adán o postrer Adán. Por otro lado, hermanos, Dios también podía haber hecho que Jesús naciera directamente de dos padres humanos. Hubiera sido en este caso de José y de María. Y haber unido la naturaleza divina a ese ser humano que había nacido en algún momento de su experiencia humana. Pero en este caso, hermanos, si hubiese sido así, hubiese sido bastante difícil para nosotros comprender cómo podía Jesús ser completamente Dios, puesto que su origen era como el nuestro en todos los sentidos. Es decir, si se hubiese hecho en alguna de estas dos formas, no podríamos hablar de Jesús como completamente hombre o como completamente Dios. Así que la manera en la que Cristo, como Dios, viene al mundo es la manera perfecta. Dios en su sabiduría lo hizo de la manera absolutamente perfecta para que Dios fuese completamente Dios y hombre al mismo tiempo, y ser representante de toda la raza humana como segundo Adán. En Lucas 1:35 dice: respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá, fijaros que dice el santo ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios. Viendo el contexto general de las Escrituras, podemos vislumbrar que a través del Padre es que se pasa a cada recién nacido, en ese ADN, digamos, la culpabilidad legal y la corrupción moral, es decir, la naturaleza pecaminosa con la que nace cada bebé, cada ser humano, que heredamos desde nuestro primer padre, Adán, el primer padre de toda la humanidad. Y esta idea que nos transmite aquí Lucas es que el niño Jesús nació como santo, es decir, no heredó ni la culpabilidad ni la naturaleza pecaminosa. Si no, no podría ser llamado
santo desde el vientre de su madre, desde el nacimiento, es decir, alguien con una absoluta y total santidad o pureza moral, sin naturaleza pecaminosa, y esto le diferencia a Cristo de nosotros, que sí que heredamos una naturaleza pecaminosa y la culpabilidad de nuestro primer padre. Y esto es debido a que Jesús no tuvo un padre terrenal. Así que Cristo puede ser un nuevo representante de la raza humana, el segundo posterior a Adán, de todos aquellos que se unirían a él por la fe, en su persona, en su obra. Así que el nacimiento virginal, hermano, nos muestra que Jesús no descendió de Adán exactamente de la misma manera en que cada ser humano descendió de Adán, y esto nos ayuda a comprender por qué la culpabilidad legal y la corrupción moral que pertenecen a todos los demás seres humanos no le pertenecen a Cristo. Hemos dicho que íbamos a ver la humanidad de Cristo en 3 partes: nacimiento virginal, y ahora pasamos a debilidades y limitaciones humanas. Bueno, hay muchos versículos en los evangelios que nos muestran las debilidades de su experiencia humana, que realmente fue un hombre que pasó hambre, que tuvo sueño, que estuvo cansado, que tuvo debilidad física, como nos muestra cuando fue tentado en el desierto, o camino al Calvario cuando llevaba la cruz. También experimentó las emociones que experimentan todos los seres humanos: angustia, soledad, lamento, etc. Hermanos, era tan humano era, que los que vivieron con él durante 30 años y trabajaron con él, no se dieron cuenta de que él era Dios. Es decir, no vieron en él algo diferente, vieron a un hombre. Por supuesto que venían a un hombre con una excelencia moral y perfección tremenda, porque en él no hubo nunca pecado. Pero en su experiencia humana, sus emociones, todo lo que él, sus debilidades, sus limitaciones, la que tenemos los seres humanos, evidenciaban que él era un ser humano por completo. Sus hermanos crecieron junto a él bajo el mismo techo y no lo vieron más que como un ser humano, por supuesto muy bueno, pero no tenían ni idea de que Dios se hubiera encarnado y viviera entre ellos. Además, el autor de Hebreos nos dice lo siguiente: Hebreos 5, 8 al 9, dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Esto es tremendo, hermanos, porque si Jesús no pecó, ¿cómo podía él aprender a obedecer? No sé si alguna vez te has parado a pensar en este texto. Y lo que transmite aquí el escritor de Hebreos, hermanos, es que al mismo tiempo que Jesús crecía en madurez como hombre, pasaba de su edad de joven a adulto como el resto de las personas, fue capaz de desarrollar su responsabilidad, de obedecer, su responsabilidad moral. Entonces viene a ser algo parecido a lo que decíamos antes de que iba creciendo en sabiduría. Bueno, pues iba creciendo en obediencia conforme iba pasando de niño a adulto. Cuanto mayor se hacía, más demandas se le podían hacer y iba pudiendo desarrollar esa obediencia, ¿no? A los niños no le puedes pedir las mismas cosas que a un adulto. Tienes que ir poco a poco exigiéndoles conforme a la capacidad que ellos tienen. Y Cristo pasó por esto. Eso es lo que viene a decir aquí. No podemos interpretar este texto de otra manera, porque puede dar lugar a herejías, hermanos. Así que es tremendo. Jesús no pecó, y entonces este proceso pasó como humano. Tuvo que ir aprendiendo obediencia, desarrollando, creciendo en madurez como cualquier ser humano. Y esto habla claramente de su humanidad. Pasamos al último punto. He dicho nacimiento virginal, debilidades y limitaciones de su experiencia humana, pero también fue un hombre especial, un hombre perfecto, un hombre sin pecado. Jesús nunca pecó, hermanos. Él fue absolutamente perfecto, y esto lo vemos en textos como Hebreos 4, 14 al 16. Dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, porque vivió en esas debilidades, las experimentó, y fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero dice, pero sin pecado.
Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, no conoció, es decir, nunca pecó, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ambos versículos afirman claramente que Jesús nunca pecó, pero hay un detalle muy importante aquí en el versículo de Corintios que quiero resaltar. No es lo mismo decir que lo hizo pecador a que lo hizo pecado. Hacerlo pecador sería lo mismo decir que Jesús pecó en su humanidad. No, esto no es lo que nos dice este texto. Jesús nunca pecó, no fue pecador, él fue pecado. ¿Qué quiere decir que fue hecho pecado? Bueno, que cargó con el pecado de todos nosotros, de todos sus escogidos. Eso es lo que quiere decir. Pero Jesús nunca fue un pecador, nunca pecó. Y gracias a eso, hermanos, a su nacimiento totalmente santo y puro y a su humanidad perfecta, en donde no pecó en ningún momento, a pesar de que aprendió en sabiduría, creció en sabiduría, aprendió obediencia, hermanos, nunca pecó. Pasó por nuestras debilidades y limitaciones como ser humano, pero nunca pecó. Fue perfecto moralmente todo el tiempo. Y algunos hermanos objetan y dicen que si Jesús no pecó, entonces que él no fue verdaderamente humano. Desvaloriza lo que Cristo hizo. Lo echan por tierra. Es muy triste, hermanos, porque quienes hacen esta objeción no se dan cuenta, hermanos, de que los seres humanos se encuentran ahora mismo en una situación totalmente anormal. Cuando Dios nos crea, en el jardín del Edén, nos crea absolutamente perfectos, sin corrupción. Fue por nuestra desobediencia, la de nuestros padres, de Adán y Eva, que el pecado entró en el mundo, entró en sus vidas, y a raíz de eso, hermanos, todos los seres humanos nacen con una naturaleza pecaminosa, con una inclinación al pecado, que nos lleva a pecar constantemente. Así que la realidad, la situación verdaderamente normal del ser humano es la que Cristo vivió. O sea, el ser humano fue concebido para no pecar, para no desobedecer, para vivir en pureza absolutamente moral. Pero eso se rompió cuando el hombre desobedeció, escuchó a la serpiente, abrazó la mentira, y a raíz de ahí nacemos con una corrupción moral que nos lleva constantemente a pecar. ¿Por qué? Porque, como decíamos en la clase anterior, somos pecadores. Pecamos porque somos pecadores. No vemos, hermanos, ninguna falta en Jesús a lo largo de los evangelios, a lo largo de toda su vida. De hecho, las mismas personas que convivieron con él, no solamente de su grupo, sino de los fariseos y de los judíos, no tenían nada que decir en contra de él. Dice en Juan 8:46, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Jesús lanza esta pregunta al aire. Y dice, pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Y nadie pudo responder negativamente a las palabras de Cristo, nadie pudo contradecir lo que Jesús había dicho, nadie podía redarguirlo de pecado, porque todos sabían que era un hombre perfecto. Los fariseos, los saduceos, todos absolutamente estaban de acuerdo en que este hombre era impecable en su santidad, lo cual echa mayor peso a su pecado de rechazar a la persona de Cristo. Es significativo, hermanos, que cuando, por ejemplo, Jesús está siendo sometido a juicio ante Pilato, Pilato diga esto: salió otra vez a los judíos, Juan 18:38, y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. ¿Por qué? Porque no lo tenía. No lo tenía, hermanos. En Jesús no había pecado, nunca pecó. Jesús fue un hombre perfecto. Completamente Dios, completamente hombre y sin pecado. Tenemos muchas más cosas que ver, hay preguntas que tenemos que responder, preguntas que son importantes, preguntas que se hace la gente, preguntas que puedan dar lugar a confusión con respecto a la humanidad de Cristo, pero por falta de tiempo y para verlas con más calma, con profundidad, lo dejaremos para la siguiente lección. Así que, sin más, que el Señor te bendiga.